Tenemos muchos temas que conversar junto al senador de la Democracia Cristiana, expresidente de esa colectividad, Ignacio Walker. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Lo primero, el tema que estábamos recién revisando, ¿debe haber un cambio de gabinete o no? Más allá que yo sé que es una facultad de la presidenta, como dice el vocero y como dicen todos los gobiernos cada vez que se habla de este tema. Dicho esto, es una facultad de la presidenta. Desde el punto de vista político, ¿es necesario un cambio de gabinete y qué tan amplio cree usted? Bueno, primero buenas noches, Mónica. Y en segundo lugar, yo creo que la presidenta necesita para los últimos 18 meses de su gobierno, que es nuestro gobierno, de hecho es el gobierno de todos los chilenos, un gabinete con el que se sienta cómoda, y un gabinete que ojalá tome las dos grandes tareas del país en esta recta final. Primero, la delincuencia, seguridad ciudadana, tema de la droga. Segundo, el crecimiento económico. ¿Para qué? Para generar los puestos de trabajo que el país necesita y financiar los programas sociales. Si ella necesita si ella estima que puede hacerlo con este gabinete, bueno, continuará este gabinete. Si ella estima que tiene que hacer un cambio, hará el cambio. Nosotros vamos a apoyarla, cualquiera sea su decisión. Pero usted no es entonces de los que creen que tiene que hacerse sí o sí un cambio de gabinete y que este gabinete no está funcionando. Es que ¿sabe lo que pasa, Mónica? Que yo en esta materia soy bien fome para la prensa, porque yo creo que efectivamente esta es una facultad muy personal, muy privativa, exclusiva de la presidenta, y yo que soy senador del gobierno no me gusta pautear, nunca lo he hecho en 2 años a la presidenta en esta materia, y por lo tanto creo que ella tomará su decisión en el momento que estime oportuno. Ahora, ¿usted ve a la presidenta cómoda con el actual gabinete? Solo ella puede tomar esa decisión, pero le insisto, lo que yo quisiera... No, la pregunta fue otra. No, la pregunta fue otra. La pregunta es si usted la ve cómoda a ella con el actual gabinete o la ve un poco incómoda. No, yo creo que ella está cómoda con un gabinete, siempre tendrá alguna margen de duda, ¿no es cierto?, alguna pregunta, algún interrogante. Ella ve las mismas encuestas que todos vemos, hay un 70% de desaprobación respecto del gobierno, me imagino que será un elemento importante. Hay tremendos desafíos en esta recta final de las terminaciones, de terminar una obra gruesa que ya está terminada, pero que requiere implementación, por ejemplo, en el tema de la educación, en el tema de la reforma tributaria. Entonces, yo creo que ella tiene que aquilatar estos elementos, tomar una decisión. Nosotros la vamos a respaldar cualquiera sea. Usted dentro de los 2 temas principales mencionó la delincuencia y el crecimiento. Ya me queda claro lo que piensa al respecto, pero no mencionó el tema de las AFP. ¿Qué debe hacer el gobierno a su juicio con un tema que se está tomando la agenda? ¿Está bien dejarlo para una próxima administración? ¿Se equivocó el gobierno al no ponerlo en el centro de las prioridades? Bueno, primero, Mónica, este gobierno, el gobierno de la nueva mayoría, tiene 3 grandes tareas en cuanto a reformas estructurales. Desde el principio, así está en el programa. La reforma tributaria, que ya culminó, la reforma educacional, en la que estamos avanzando, y la nueva constitución. Estamos en un proceso participativo con miras a una nueva constitución que ya va a ser tarea del próximo gobierno. Ese es el compromiso de las reformas estructurales de este gobierno. Ahora, evidentemente, en segundo lugar, el tema de la previsión está instalado, ¿no es cierto?, a propósito de las AFP, pero más allá de las AFP, de las pensiones bajas. En Chile tenemos sueldos bajos y pensiones bajas. Y ese es un tema que tiene que ser abordado sin demagogia, con sentido de futuro, pero que, para serle franco, cualquier reforma importante que se pueda hacer en esta materia va a ser en el próximo gobierno. Perfecto, usted se va a hacer en el próximo gobierno, pero mi pregunta apuntaba, siendo un tema tan relevante, si no debió haber sido ese tema, en vez tal vez de otras de las reformas, uno de los temas centrales de esta administración. Esa es mi pregunta. Es que una administración, Mónica, en 4 años no puede acometer simultáneamente... No, pero yo le estoy respondiendo. No puede acometer simultáneamente todas las reformas o muchas reformas. Fíjense que la crítica, los últimos meses, ¿no es cierto?, que llevó a la presidenta a decir la obra gruesa terminó, la crítica era y es todavía que estamos acometiendo demasiadas tareas y reformas estructurales simultáneamente y que no hay gobierno de 4 años que pueda acometer simultáneamente todas esas reformas estructurales. Entonces yo prefiero que la presidenta, el vocero, el ministro de Hacienda, diga, mire, no estamos en condiciones de acometer en los 18 meses que quedan una reforma tan profunda que tiene que ser pensada con seriedad, porque aquí va a haber mucha demagogia, tienen 3 elecciones por delante. Sí, es que yo le pregunto, por ejemplo... La escucho, Mónica. ¿Es más adecuado haber abordado una reforma a la Constitución o usted hubiera priorizado, por ejemplo, antes que la Constitución, una reforma a las AFP?
No, yo creo que las reformas de este gobierno son perfectamente atendibles en sus finalidades. Evidentemente que la reforma tributaria, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de las desigualdades en ingresos, por ejemplo, para gravar a los sectores de más altos ingresos y financiar un programa social, era inescapable. Casi todos los candidatos tenían un proyecto de reforma tributaria. La reforma educacional, ¿no es cierto?, es la gran reforma característica de este gobierno. Todavía queda el tema de la nueva educación pública, la educación superior, además la nueva constitución que ya empezó en un cierto proceso. Una cuarta reforma estructural, ¿no es cierto? Yo creo que realmente es un exceso. Ahora, le quiero decir, yo creo que este tema está instalado. Nosotros los demócratas cristianos tenemos una propuesta en esta materia muy similar a la comisión de David Bravo, ¿no es cierto?, que entregó su informe en el mes de enero, que es un sistema mixto, no previsional, que sea parte de un sistema de seguridad social, que aumente las cotizaciones de 10 a 14, 15%, que haya un pilar de capitalización individual. Será para un tercio de la población, según Joe Ramos, ex decano de Economía de la Chile, pero los otros 2/3 que dependen de un pilar solidario, es allí donde tenemos que poner, ¿no es cierto?, el esfuerzo. Entonces, esta discusión partió, el tema está instalado, pero cualquier reforma yo creo que más bien va a ser en el próximo gobierno. Debieran, dado que, según cálculos del ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en el pilar solidario, en todo el pilar solidario se gasta menos que en las pensiones de las Fuerzas Armadas, debieran entrar las Fuerzas Armadas a un sistema de pensiones como todos los chilenos, tal vez subiéndole los sueldos, alargándole la carrera, pero ¿sería adecuado eso? Mire, las Fuerzas Armadas y de Orden, Mónica, yo fui 8 años miembro de la Comisión de Defensa, me metí en ese tema. En todos los países del mundo tienen regímenes previsionales especiales. Es una característica del rol, ¿no es cierto?, de la situación laboral o inserción laboral que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, ahora, es cierto que la cifra es bien impactante, porque el pilar solidario que instaló la presidenta Bachelet el año 2008 son 1.800 millones de dólares al año, y la previsión total de las Fuerzas Armadas y de Orden son 2.000 millones de dólares. Uno dice, bueno, esta es una aberración, pero yo no creo que sea bueno desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Y yo no creo que podamos desconocer las especiales características que tienen las Fuerzas Armadas, que en el mundo entero desarrollado, democrático, en materia previsional y de salud, generalmente tienen una situación especial. Entonces, más que, ¿no es cierto?, desarmar el sistema de las Fuerzas Armadas, que siempre se puede perfeccionar, yo prefiero concentrarnos, Mónica, en este pilar solidario de 2/3 de la población, ¿no es cierto?, que requiere ser fortalecido y perfeccionado. Vamos a otro tema. Mañana hay una interpelación de la ministra Jaira Blanco. ¿Cuál es el juicio que usted tiene sobre la gestión de la ministra Blanco, en medio también de la crisis del Sename, del tema de gendarmería? Mire, yo tengo una convicción, Mónica. Todos estos temas de los cuales estamos hablando, gendarmería, Sename, registro civil, vienen de muchos años e incluso décadas de arrastre. Ella lleva 1 año y tanto de ministra de Justicia, por lo tanto, pasarle la cuenta, pasarle la boleta, ¿no es cierto?, a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que le puso el cascabel al gato. Ella intervino Gendarmería, hoy día está intervenido Gendarmería, intervino Sename. Ambos tienen una nueva dirección, con instrucciones muy precisas de investigar lo que ha ocurrido en materia de pensiones, ¿no es cierto?, en materia de 180 y tantos niños que han fallecido en Sename. Bueno, y por otro lado, acometer las tareas institucionales y de reforma que ambas instituciones requieren. Entonces, a mí me parece injusto pasarle esta boleta, esta cuenta a la ministra de Justicia, que lleva un poco más de 1 año, en temas que llevan por lo menos una década y media, incoando esta crisis que ha emergido. Sin desmentirle que es un tema que se arrastra desde hace muchísimo tiempo, el punto de quién destapó este tema, le recuerdo que el tema de las pensiones lo destapó el diario El Mercurio, el tema del Sename solo se aborda después de las fugas de niños, después del escándalo, de las cifras y en medio además de la polémica por el nombramiento de la ex fiscal Solange Huerta. Por tanto, quien destapa en general son temas que cuando pasan a ser de dominio público han pasado a ser abordados, senador. Ese es el rol, Mónica, por suerte, en democracia, de los medios de comunicación, de la libertad de expresión, ya lo destapó, evidentemente muchos de estos temas
Sí, pero muchos de estos temas emergen de esta manera en una democracia. ¿Cuántos episodios tenemos en los últimos 26 años? ¿Qué es lo importante? Que la ministra Blanco tomó el toro por las astas, le está poniendo el cascabel al gato, ¿no? Ordenó una investigación severa, profunda, que se está llevando a cabo, ¿no es cierto?, en Gendarmería, institución que se intervino, y lo mismo en Sename. Ahora, lo importante en ambas instituciones es hacer una reforma institucional hacia el futuro que permita, ¿no es cierto?, evitar los privilegios, ¿no es cierto?, que había en los altos oficiales de Gendarmería, porque yo quiero salvar la responsabilidad del gendarme, ¿no es cierto?, común y corriente, que presta un gran servicio a la patria todos los días, que está tan preso como el preso, ¿no es cierto?, y por lo tanto no hay que disparar de chincolajote y ver que aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas decenas, algunas centenares de personas que efectivamente perciben pensiones que son mayores a 60 UF, 1.600.000 pesos. Nadie ha cuestionado en general al gendarme y todos tenemos conciencia de la tremenda labor que realizan y de lo sacrificado además que es, por lo mismo que indigna tanto las pensiones de otros, que no son precisamente los que están en el día a día y poniéndole o tomando la pega más complicada. Se ha dicho también y han habido acusaciones de nombramientos por pagar favores políticos en Gendarmería. ¿Tampoco eso le parece importante en el marco de la interpelación que se va a realizar? Todo me parece importante y qué bueno que exista la posibilidad de una interpelación, que es una institución democrática, constitucional. Si esta es la democracia que queremos, en que nada se oculte, en que las cosas se investiguen, evidentemente que la indignación que existe desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los pitutos, de los sueldos abultados, ¿no es cierto?, de estas pensiones absolutamente siderales en el sector público, nos llevan a esta situación. Entonces yo defiendo a la libertad de expresión, la interpelación, ¿no es cierto? Lo que digo es no le pasemos la cuenta a la ministra Blanco, que lleva un año y tanto en un cargo respecto de temas que vienen muchos años, ¿no es cierto?, incuándose. Senador, ¿estamos o no en una de las peores crisis institucionales y políticas, como dijo el expresidente Lagos? Mire, yo generalmente comparto las opiniones del presidente Lagos, siento un particular respeto por él, creo que la ciudadanía tiene un particular respeto, pero creo que aquí se equivocó. Lo digo derechamente, respetuosamente. Creo que exageró, o sea, decir que esta es la más grave crisis política e institucional de la historia de Chile, exceptuado, dice él, por cierto, lo de 73, a mí me parece una exageración, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que los diagnósticos que hagamos, ¿no es cierto?, tienen que ser muy certeros, porque las propuestas que surgen tienen mucha relación con los diagnósticos. Entonces, da la sensación de una situación como límite, ¿no es cierto? Súbele usted la frase del ministro vocero de gobierno el día sábado, una larga entrevista de prensa, donde dice que el sistema de gobernabilidad se agotó. O sea, ¿qué significa eso? Que estamos al borde de la ingobernabilidad. Entonces, no fue una semana muy feliz desde el punto de vista de dos personas que respeto mucho, como el expresidente Lagos y el vocero del gobierno, y creo que tenemos que cuidar el lenguaje y los diagnósticos. El líder del Partido Comunista dice que al hacer esto, lo que está realizando Ricardo Lagos es un diagnóstico electoralista y finalmente creando un escenario en que él sea más necesario como figura, porque si estamos en crisis, entonces él, como figura republicana, puede tener más sentido. ¿Cree que hay un interés electoral detrás del diagnóstico del expresidente Lagos? Estoy absolutamente en desacuerdo con el diputado Tellier. Yo creo que eso es casi una falta de respeto a un estadista, a una personalidad política plenamente vigente como Ricardo Lagos, ¿no es cierto? Decir que todo esto que está diciendo es que un afán electoralista, presidencialista. O sea, francamente es que no podemos llegar a estos niveles de descalificación. Además, Mónica, estoy completamente de desacuerdo con el fondo de las 2 páginas de entrevista del diputado Tellier, que ¿qué es lo que hace? Cuestiona los 20 años de la concertación y dice que si estamos en lo que estamos es por responsabilidad y culpa de los 20 años de gobierno de la concertación, que para mí son los mejores 20 años de los últimos 100 años en Chile. Por lo tanto, yo creo que toda esta pirotecnia de declaraciones, creo que no se condicen con la necesidad de introducir racionalidad, cordura, sensatez en un país que nos está cayendo a pedazos. Yo no tengo una visión catastrofista de Chile. Hay problemas, cierto. Hay una crisis de la política que es una crisis de representación, de confianza, de credibilidad, ¿no es cierto? Hay cuestionamiento a las instituciones públicas y privadas, pero perdóneme, las instituciones están funcionando. ¿Cómo va a poder una crisis institucional, ¿no es cierto?, cuando las instituciones funcionan todos los días? Mal, mejor, peor, pero funcionan.
Ok, más independiente del tema de usted, Telier, usted dice que le faltó el respeto a una figura como Ricardo Lagos. Usted ha valorado muchísimo la figura de Ricardo Lagos, ha dicho que es la única que podría hacer variar una perspectiva de ir directamente a una primera vuelta como Democracia Cristiana. Pero en medio de esos planteamientos y de otros que realizó a la revista Cosas, y que al crédito a quien corresponda, usted señaló que la Democracia Cristiana no conocía el programa de Michelle Bachelet. Cuando se le pregunta en el fondo finalmente si no, de qué izquierdización están hablando, si este es un programa que se elaboró y que se apoyó desde la nueva mayoría. Usted me va a decir que de verdad no conocían el programa y estuvieron dispuestos en la Democracia Cristiana a apoyar a una candidata sin conocer el programa. A ver, unos 150, 200 o 300 técnicos de la Democracia Cristiana que participaron en decenas de comisiones y una parte importante del programa se construyó así. Pero quiero decirle, Mónica, todos los presidentes finalmente construyen un programa de gobierno con 2 o 3 personas, ¿no es cierto?, de más confianza. El texto mismo del programa de gobierno, todos los presidentes de partido de la nueva mayoría lo conocimos, al igual que la ciudadanía, en el Teatro Huemul cuando se dio a conocer. Ahora, la presidenta cuando lo entregó unas horas antes a nosotros dijo, esta es nuestra carta de navegación. No, yo siempre he dicho, no es una camisa de fuerza, pero efectivamente el texto final del programa no es que haya sido aprobado por cada uno de los 7 partidos de la nueva mayoría, porque en un sistema hiperpresidencialista como el nuestro, y eso no es algo propio solamente de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, es tal el poder que concentra la presidencia de la República, que a diferencia de un gobierno parlamentario, por ejemplo en Alemania, donde el programa cada coma, cada punto es aprobado entre la democracia cristiana y la socialdemocracia, que es hoy día la gran coalición, bueno, los presidentes en Chile, hay una práctica, que yo creo que es una mala práctica, pero que es propio de este hiperpresidencialismo, finalmente, ¿no es cierto?, escriben los programas con 2 o 3 asesores cercanos. Esto fue para decir que en el tema de educación, ¿no es cierto?, yo advertí de muchas de estas cosas como la gratuidad universal, el 2020 y otras, que claramente eran promesas que no se iban a poder cumplir. Pero así y todo, Mónica, y ese fue nuestro acto de confianza, y es en este gobierno, que es nuestro gobierno, nosotros hicimos nuestro el programa de gobierno, entendiendo que es una carta de navegación, como dijo la presidenta Bachelet. Se nos acabó el tiempo. Una última pregunta brevemente. Cuando le preguntan por qué le atrae tanto la candidatura de Ricardo Lagos, usted dice que el país necesita del ejercicio de la autoridad porque hay un vacío de autoridad y de liderazgo. Si hay una presidenta en ejercicio y usted dice que hay un vacío de autoridad y de liderazgo, yo le pregunto entonces que ¿acaso la presidenta no tiene liderazgo y no tiene autoridad? Yo creo que hay una sensación de debilitamiento de la autoridad en Chile. Yo creo que eso está instalado en muchos sentidos. Ahora, en esa entrevista, Mónica, yo digo 3 cosas. Uno, sí, pero le estoy preguntando por el tema presidencial. La presidenta. ¿Perdón? Usted dice, la presidenta, cuando usted dice que no hay un vacío de autoridad y de liderazgo, ¿usted cree que la presidenta Bachelet no tiene autoridad y liderazgo? ¿Se ha debilitado la institución de la presidencia de la República durante este gobierno, a su juicio? Evidentemente que la presidenta Bachelet ejerce una autoridad y ejerce un liderazgo, pero junto con el cuestionamiento que hay a todas las instituciones públicas y privadas de nuestro país, hay una cierta sensación de debilitamiento de la autoridad, ¿no es cierto? Y en ese sentido, mi referencia, y le recuerdo que yo hago 3 afirmaciones, le decía, 1, que la democracia cristiana tiene que llevar una candidatura presidencial, de hecho, así se aprobó unánimemente en la última Junta Nacional. 2, yo creo personalmente que la DC debiera llevar una candidatura presidencial en primera vuelta. Y 3, cuando me preguntan, ¿no es cierto?, por Ricardo Lagos y una eventual candidatura, yo digo, es una alternativa que hay que explorar. Senador Walker, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias a usted, Mónica. Buenas noches.